Muy buenas tardes, muchas gracias a Águeda y gracias a todos por invitarnos a Azud a participar en esta presentación de la revista de IAGUA Magazine, el número 29, en la que vamos a hacer una pequeña introducción sobre uno de nuestros proyectos, que fue un reto para el diseño de una planta de tratamiento de agua descentralizada en Chile. El cliente era un gran exportador de aguacate y antes de entrar en la parte del proyecto me gustaría lo primero explicar qué son las soluciones descentralizadas y por qué son tan importantes y están suponiendo tanto auge en estos últimos años. Para que una solución sea descentralizada tiene que cumplir principalmente dos cosas: que este tipo de planta de tratamiento de agua sea transportable, como vemos aquí, o bien en remolque o en un contenedor, un container que se transporta sobre camión. Y la segunda condición es que la planta de tratamiento de agua esté próxima a la fuente de suministro. Además, hay otras características de las soluciones descentralizadas que también me gustaría destacar porque son muy importantes y muy llamativas, entre ellas que no requieren obra civil, al contrario de centralizadas que están enfocadas a grandes distribuciones de tuberías y grandes kilómetros, grandes infraestructuras. Este tipo de plantas no requieren obra civil. También se enfocan a puntos con calidades de agua variables. Hablamos de un pozo que puede tener distintos contaminantes dependiendo de la época del año, una captación abierta en el que la calidad de agua sufre una variación por agentes normalmente externos. También, para que sea descentralizada, muy importante que tenga una sencillez en la operación y un mantenimiento muy sencillo. ¿Por qué? Porque muchas de estas plantas se situarán en zonas aisladas o de difícil acceso. Bueno, ahora que hemos hablado un poco de lo que son las plantas de agua descentralizadas, sí vamos a entrar en este proyecto que queríamos destacar hoy aquí. En este caso, una gran empresa exportadora de Chile disponía de una instalación previa con nosotros, que le habíamos dado una solución de 140 hectáreas y ahora quería duplicar esas hectáreas de campo de aguacate. Pero en este caso teníamos unas condiciones bastante distintas al proyecto anterior. Estamos hablando de una instalación que se sitúa a 2.000 metros de altura, en la que además el único agua de suministro con la que contábamos era un pozo con conductividad, una conductividad importante de la que ahora hablaremos, y con gran contenido en hierro y manganeso, que como sabemos es uno de los contaminantes más difíciles y para el tratamiento del agua. Además, no se podía realizar en la obra ningún tipo de obra civil por el acceso difícil que tenía, por la dificultad de conseguir los permisos y aparte de subir hasta ahí la maquinaria de obra civil. Pero al cliente realmente lo que le importaba, como era lógico, era conseguir la máxima rentabilidad de su cultivo de aguacate. Por tanto, Azud tenía que solventar todos estos problemas de una manera rápida y eficiente. Además, a esto que comento se le une el tema del aguacate. El aguacate es uno de los frutos más sensibles a la calidad de agua en el riego y sobre todo a la conductividad. Os pongo un ejemplo: si regamos aguacate con una conductividad superior a 50 microsiemen y entre los que destaca más de 25 miligramos litros de cloruro, se empieza a producir un quemado en las hojas, como vemos aquí en el... Voy a minimizar esto. Como vemos aquí en este dibujo, que aunque este quemado, que se llama defoliación, parece algo más estético, es un problema porque disminuye muchísimo la producción por metro cuadrado de aguacate. Así que hay que solucionarlo, y la manera de solucionarlo es tener un agua de riego con una baja conductividad y sobre todo con menos de 25 miligramos litros de cloruro, porque si no se pueden formar cloruros de magnesio o cloruros de sodio que den lugar a esta defoliación. Otro problema del aguacate: aquí hablamos de la solución nutritiva, que es la que engloba al nutriente
más el agua de riego. Cuando la suma de estos dos está en torno a 1 milisiemens por centímetro, y siempre hablando por debajo de los 25 miligramos litro de cloruro, como hemos dicho anteriormente, digamos que es una solución nutritiva óptima. Pero como suba un poco, como estemos hablando de 1,2 milisiemens por centímetro, ya podemos tener hasta pérdidas del 10% en la cosecha del aguacate. Y si nos vamos al doble, a 2,4, 2,5 milisiemens por centímetro de esa solución nutritiva, podríamos tener pérdidas de hasta el 50% de la cosecha. Así que, como os comentaba, el aguacate es un fruto que requiere muy buena calidad de agua y mucho cariño. Por otro lado, ya entrando más en la parte técnica del proyecto, decíamos que esta solución descentralizada se situaba a 2.000 metros de altura y iba a coger agua de un pozo. Este pozo tenía una conductividad en torno a 2.500 microsiemens y una suma de hierro y manganeso en torno a 2-3 ppm, que la verdad es una cantidad, es un contaminante con bastante alta cantidad, 2-3 ppm de sólidos es muy alto. En cuanto a la planta, se le propuso al cliente que fuera una solución contenerizada para evitar la obra civil en esa zona. Se dividía en 2 contenedores, teníamos que tratar 100 metros cúbicos hora de agua desalada de ese pozo, desalábamos en torno a 100 metros cúbicos hora y teníamos 2 contenedores, 2 líneas de pretratamiento, cada una en un contenedor, 50 metros cúbicos hora por línea, y una vez que pasábamos el pretratamiento se unía el agua en una sola línea. Y esa línea era un tercer contenedor de osmosis inversa. Por contar un poco del proceso, el pretratamiento inicial fue un depósito, se realizó una oxidación para precipitar previamente el hierro y el manganeso en un depósito in situ. Se oxidaba con hipoclorito sódico y entonces teníamos una reducción en torno al 70-80% de hierro y de manganeso. Después, la primera etapa era una filtración con discos con limpieza asistida por aire. La ventaja de este sistema de filtración, de la filtración de discos, es que acepta una gran variabilidad de sólidos en suspensión, y esto era una condición fundamental en el proyecto, porque aunque el pozo a priori no tenía gran cantidad de sólidos en suspensión, cuando había lluvias o incluso escorrentías, estamos con cantidades en torno a 400 ppm de sólidos en suspensión en el pozo. Y esta situación se podía dar lugar un par de veces al mes. Por tanto, con el sistema de filtración de discos asistidos por aire, lo que asegurábamos es que cada vez que se ensuciaban los discos, la limpieza que mezclaba agua y aire recuperaba por completo el medio filtrante, que en este caso eran los discos. Y además tenía la ventaja de proteger mucho la segunda etapa. Esta segunda etapa era una filtración en lecho mediante pirolusita, sílex y antracita, todo en un mismo lecho y a los mismos porcentajes. La pirolusita lo que haría sería oxidar el hierro y el manganeso que quedaba todavía disponible, que quedaba todavía en la planta, porque no puede entrar más de 0,1 ppm, más de 0,1 miligramos litro a las membranas de osmosis inversa. Si no, pueden producir un daño mecánico en la membrana y hacer que la conductividad aumente y, por tanto, poner en peligro la instalación de aguacate. Entonces, la pirolusita conseguía precipitar el hierro de hierro 2 a hierro 3, de hierro soluble a hierro precipitado, y el sílex y la antracita lo retenían. Una vez que habíamos quitado los sólidos en suspensión y el hierro y el manganeso, pasábamos al siguiente contenedor. Como he comentado, estas eran las 2 líneas de 50 metros cúbicos de pretratamiento, y por último pasábamos a un contenedor que trataba los 100 metros cúbicos con una filtración de seguridad, que era una microfiltración, una bomba de alta presión y membranas de osmosis inversa. La salida de estas membranas de osmosis inversa conseguían una calidad, como vemos aquí, inferior a 25 miligramos litro de cloruros, que era fundamental para
la optimización de la cosecha del aguacate y para producir los máximos kilos posibles por árbol. Además, es muy importante, este tipo de planta contenerizada estaba climatizado. Estaba climatizado porque hacía en el sitio temperaturas bastante altas y éramos capaces, con un climatizador y control de termostato, mantener una temperatura de entre 18 y 21 grados. Otras conclusiones importantes del proyecto, bueno, no me pasa la diapositiva, pero otras conclusiones importantes de este proyecto fueron que se consiguió un OPEX reducido, puesto que el único químico que se empleaba era el de la oxidación y el antiincrustante de la membrana de osmosis inversa. También un consumo eléctrico optimizado mediante el diseño por nuestro equipo de ingeniería, selección de curvas óptimas para las bombas y además el consumo, el mantenimiento en sí, el mantenimiento de este contenedor era muy bajo. El plazo de entrega fue en un tiempo récord de 10 semanas para llegar a tiempo de la cosecha del aguacate. Y también para destacar, se incluyó un control remoto dentro de la planta. Al estar en una zona aislada, lo que intentábamos era que el personal se tuviera que desplazar lo mínimo posible y conseguimos la visita de una vez a la semana para el cambio o la reposición de químicos, puesto que el resto de la planta se controlaba de manera online, tanto con el móvil como por una web. Y si había algún problema, te avisaba, te mandaba un mensaje y el técnico se desplazaba a la planta solo en caso de que fuera necesario. Y bueno, hasta aquí el resumen de este proyecto para riego agrícola. También quería destacar que este tipo de soluciones descentralizadas se pueden aplicar a otros sectores, como es el sector industrial, el sector residencial o incluso el sector humanitario. Muchas gracias a todos y hasta pronto.